de una manera muy especial. En esta gloriosa hora estaremos compartiendo un tema muy poderoso, y es acerca de las maldiciones generacionales. Mucha gente se preguntan qué son maldiciones generacionales. Son pecados y consecuencias de pecados que heredamos o arrastramos de nuestros antepasados. Estas maldiciones pueden ser consecuencias que trascienden por un pecado cometido de alguien, un hecho que alguien cometió, que vienen arrastrando sus generaciones futuras. Maldiciones de brujería lanzadas a la familia también es otro factor. Hay personas que se encontraron un conflicto fuerte y alguien maldijo no solo a ellos, sino también a sus hijos, y arrastran esa clase de maldiciones. Y también están las maldiciones directas de padres o familiares, proferidas por enojo, por algún desacuerdo. Algún padre se sintió decepcionado con su hijo y profirió una maldición en contra de su propia generación. También pueden ser pactos ancestrales en los cuales estaba incluida la descendencia. Hay personas que hacen negocio con el enemigo, hacen malos negocios, y también incluyen a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces esa puede ser una causa también. Parte de estas maldiciones, voy a nombrar algunas proferidas por algún familiar, alguien con autoridad sobre ti, padre, madre, etcétera. Vamos a ver en Génesis 9:25. Dijo Noé: maldito sea Canaán, que sea esclavo de los esclavos de sus hermanos. Noé pasa por un proceso, todos conocemos la situación del diluvio, etcétera. Y cuando Noé sale del arca, Noé se embriaga, y su hijo Cam, dice la palabra de Dios, que vio la desnudez de su padre, lo vio desnudo, y en vez de cubrirlo hacia atrás con respeto, ir y taparlo para no burlarse o descubrir la desnudez de su padre, fue y llamó a sus demás hermanos, los cuales dice la escritura que tomaron algo para cubrirlo y fueron hacia atrás y lo cubrieron sin mirarlo. Cuando Noé se entera de lo que había hecho Cam, Noé maldice a Canaán, el hijo de Cam. Y oigan, la maldición era fuerte. No solo fue que le dijo: él será esclavo. No. Oiga la maldición. Dice: maldito sea Canaán, que sea esclavo de los esclavos de sus hermanos. En otras palabras, los hermanos de Canaán tenían esclavos, y Noé declara que Canaán sea esclavo de los esclavos de sus hermanos. No iba a ser un simple esclavo, iba a ser un esclavo de un esclavo. Entonces era una maldición muy fuerte, y esa maldición obviamente cayó sobre Canaán, la descendencia de Cam. Por eso vemos que hay padres que dicen: este hijo va a ser loco, este hijo le va a ir mal, no va a servir para nada. Lo marcan, lo maldicen, y maldicen hasta sus nietos. Hay padres que le dicen a sus hijos: no te apures, que tus hijos te van a salir igual que como tú me tratas a mí, y le declaran una maldición hasta para los nietos. Entonces cuidado con eso. Estas maldiciones pueden ser de pobreza, familias que arrastran maldiciones de pobreza porque alguien le maldijo que nunca iban a prosperar, le lanzaron un hechizo, como dicen por ahí, una maldición de boca. Los propios padres la transfieren a sus hijos y le viven diciendo que en la familia hay una maldición y nunca se va a romper, y esto es así, etcétera. También maldición de soledad, que usted escucha a personas decir: mi abuela murió sola, mi mamá crió a nuestros hermanos sola, yo estoy sola y mi hija también está sola con un niño que está criando. Es una cadena. Entonces, abandono también. Hay maldiciones de abandono, se repiten ciclos. Me abandonaron cuando pequeña, luego el esposo me abandona, luego los hijos están criándose solos, luego esos hijos también son abandonados, y hay un ciclo repetitivo. Entonces puede ser violación, abuso. Hay maldiciones que son transferidas de abuso sexual, abusan a uno, al otro, es una cadena. Entonces tenemos que entender que todo lo que se repite como un ciclo puede ser una maldición transmitida de generación a generación. También hay maldiciones de enfermedad
una familia que este murió de cáncer, el otro murió de cáncer, el otro de cáncer, el otro de cáncer, se puede contabilizar como una enfermedad. La ciencia como una maldición. La ciencia dice es una enfermedad hereditaria, sí, pero no es una bendición, no es una bendición, entonces es una maldición, porque la enfermedad está en la lista de las maldiciones. Puede ser una enfermedad generacional que se traspasa, pero no es una bendición, porque todo lo que daña no es una bendición, es una maldición. Entonces todo lo que se repite constantemente, gente que también mueren a joven, dicen no, mi papá murió a los 40, mi mamá murió a los 40, mi hermano murió a los 40 y ya los otros están esperando la fecha, porque obviamente después que hay 6 cumpliendo el ciclo, ya lo más normal es que el otro vaya por ahí mismo, pero esas son maldiciones, también pueden ser vicios, y en otro video estaré tratando cómo romper esas maldiciones o esos ciclos. Pero quiero que entiendan, no todo lo que te pasa en la vida es una maldición. Y no todo lo que te pasa en la vida es provocado por una brujería. Ahora, cuando es un ciclo repetitivo que ya es notable, que tú dices esto no es normal, porque yo entiendo que por casualidad que le pudo pasar y por casualidad también al segundo. Pero cuando ya va el tercero y el cuarto, ya eso no es normal. Es un ciclo que se está repitiendo y no bueno, porque si fuera bueno sería una bendición que se repite, sino una maldición. Ahora hay una porción de la palabra de Dios, porque hay gente que dicen, y yo me preguntaba esto mucho cuando llegué al Señor, ¿por qué tengo que arrastrar cosas de mis abuelos? Y a mí me reclamaban cosas los espíritus de las tinieblas, que tu tatarabuelo, que mi qué, yo no conocí a este tipo. En otras palabras, ¿qué tengo yo que ver con lo que hizo él si le dio el deseo de venderle su vida a quien se la vendió? Yo no tengo que ver con eso. Y a mí me reclamaban porque allá atrás y yo decía, es que no es justo, no puedo yo estar pagando cosas que yo no hice. Y esto me llamó mucho la atención porque el Señor me explicó en una ocasión por qué pasaban algunas cosas, y tal vez esto te traiga algo de luz a lo que estamos explicando. La palabra de Dios dice en Éxodo 25 que Dios visita o extiende la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y esto visto así a simple vista te va a parecer ahí, pero que parece no justo, porque si mi padre hizo algo y mi abuelo hizo algo, ¿qué tengo yo que ver con lo que hicieron? Y vamos a ver si entendemos el por qué pasa eso. Oiga esto. Dice Éxodo 25, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Oiga esto. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver la tercera y la cuarta generación con la maldad de ese padre o ese ancestro? Mire algo, la justicia de Dios. Cuando Dios me lo explicó, yo lo entendí perfectamente. Digo, ay, por favor, hay que tener cuidado con lo que hacemos, porque estamos afectando para bien o para mal nuestras futuras generaciones. Cuando Abraham diezmó, dice que Leví estaba en los lomos de Abraham. Cuando Abraham diezmó, y la bendición de Abraham alcanzó a Leví. O sea, Leví no había nacido todavía, sin embargo, la bendición lo alcanzaba a causa de la justicia de Abraham. Oiga esto, es algo tremendo. ¿Y por qué Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta y la quinta generación? No todas las maldades, porque hay maldades que simplemente es algo que, ay, le diste una galleta a una persona y quedó ahí, pues eso no va a pasar a tu cuarta generación, eso es algo que se resuelve ahí. Pero oiga esto, y se lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Una persona viene y mata a un joven por ahí lo mató, perfecto, lo mató. Él lo mató. En el cielo están facturando perfecto. Esa persona mató a ese joven. Ese joven tenía una hermana, tenía una madre y tenía un papá. Cuando la madre se entera que mataron al joven, su único hijo varón, la madre muere de un infarto y el cielo está facturando. Mató a un joven. Ese joven debió tener 2 hijos que ya no van a nacer y están facturando. La mamá acaba de morir,
de un infarto por la noticia de que han matado a su hijo. La hermana entra en depresión y acaba en droga. Iba a tener familia, no va a tener familia. Iba a tener hijos, no va a tener hijos. Tiene una vida desastrosa en la calle. El padre, con tanta tragedia, entra en depresión y se suicida. A ese hombre que mató, ese joven que solo mató al joven, oiga esto. Después de ahí la familia, hay una tía con trauma, la abuela tiene crisis nerviosa, la familia entra en un estado de shock y comienzan a ir a psicólogos. Ya hay primos que están traumatizados por la muerte y por la desgracia que ha pasado a la familia. Y hay una cadena de males que el cielo está facturando y dice, bueno, esta persona ni con 150 años de vida en la tierra alcanza a pagar el daño colateral que ha provocado por el crimen hecho a ese joven. Y cuando se factura, ¿en qué tiempo pagaría? Porque lo que se hace en la tierra se paga. En la tierra, cuando hay, aquí en la tierra, las autoridades de la tierra, cuando hay un crimen desastroso, hay naciones que le cantan 150 años de cárcel. Que dirá, oye, pero el tipo tiene 50 años, no va a vivir 100 años más. Y en la tierra, pues cuando se murió ya cumplió su condena. Pero en el Señor perfecto, por el crimen hecho al joven, que provocó que la mamá muriera de un infarto, que la hermana acabara en droga, ya no va a tener familia. Esa es una vida que se frustró en la tierra. El papá también entró en un estado de caos y toda la familia se volvió un desastre. Y hay daños colaterales por todos lados. Vamos a dar, este merece 200 años de cárcel, si se podría decir, de pagar por esa sentencia, por todo ese daño, porque Dios como juez no solamente ve la justicia en la tierra, va y ve, ay, mataron a una joven embarazada 9 meses, pues como pasó un caso ayer en República Dominicana, 9 meses de embarazo, recién graduada, la mataron de un tiro. La justicia calcula la muerte de la muchacha, pero había un bebé que venía en camino, que también iba a tener familia. Hay una mamá que ya está en un estado de que tal vez no se levante de ahí más. Y el papá en un estado de shock, la familia en un estado de que nunca tal vez se recuperen de esa muerte. Y esa gente abandona a veces el propósito que Dios tenía en la tierra con ellos porque el golpe ha sido demasiado fuerte. Entonces la tierra solo calcula la muerte, el cielo calcula todo el daño colateral creado por esa situación. Entonces suponte que a ese que asesinó a ese joven, el cielo le cantó 200 años de proceso para poder saldar algo del daño creado a ese joven que provocó tanto daño a esa familia. Entonces en 200 años, bueno, el hombre vivió 50 años más, 50 años donde él estuvo pagando en la tierra según los estándares de Dios esa muerte, pero le faltan 150 años y alguien tiene que pagar. Va a pagar el que viene de él y el siguiente que viene y el siguiente hasta que se cumpla la condena. Y usted dirá, ¿y por qué el siguiente? Bueno, porque al joven lo mataron, ya él no tuvo hijos y ya esa hija, esa hermana tampoco tuvo familia y habían gente no nacidos que debían venir a la tierra y ya no van a venir y también eso están pagando por el asesinato de un solo joven. Cuando el Señor me explicó todo eso, yo dije, no, pero ay Dios, qué tragedia. Porque a veces uno analiza, ¿y por qué tienen que pagar cuando Dios manda a matar a Amalek? Mátame hasta los niños de pecho. Uno se queda así, le da hasta calor. ¿Cómo que los niños de pecho? ¿Qué tienen que ver los niños de pecho con lo que hizo Amalek? Es que cuando Amalek se levantó contra el pueblo de Dios y comenzó a matar gente del pueblo de Dios, también afectó niños de pecho y también afectó niños no nacidos. ¿Cómo así? Si mataron 100 mujeres que iban a dar a luz, que iban a procrear, pues ya no van a procrear. Se ha quebrantado todo un sistema que debió circular en la tierra a causa de crímenes cometidos. Entonces la gente dice, oye, pero estos niños de pecho, sí, pero aquellos niños de pecho también y aquellos que iban a nacer también cuando Amalek ataca al pueblo de Dios. Entonces Dios calcula la maldad en base al daño creado general. A Dios le importa que aquel entró en depresión porque le mataron un hijo. A Dios le importa, dijo que mataron. Ya ese muchacho no va a tener familia porque ya le acaban de troncar la vida. Y el cielo está registrando todo el mal creado, hasta dónde estuvo el daño. Y está calculando, dice, bueno, ese ser humano no le basta la vida para pagar el daño creado por esa sola muerte.
Entonces, dadas esas circunstancias, hay gente que están pagando si en la tierra se aplicara el mismo principio y le cantan a una persona que gracias a Dios que no se aplica para las personas que transgreden la ley en la tierra, 150 años de cárcel y el hombre murió a los 50 años. Si la tierra operara igual, dijeran, bueno, pues vamos a traer al hijo que pague los otros 50 y el nieto cuando nazca que pague los otros 50 y la deuda está saldada. Pero en la tierra con la muerte se resolvió. Entonces tenemos que entender que Dios todo lo hace basado en patrones de justicia. Si estamos arrastrando una maldición, eso en cuanto a la maldición de asesinatos, de violaciones, de crímenes que arrastran a algunas personas, maldiciones por causa de eso. En una ocasión había una maldición, había una hambre en el reinado de David. Y cuando David se levanta y dice, ¿de dónde está hambre? En mi reinado yo soy un hombre justo. En otras palabras, no me he ganado esta hambre, esta situación. Y dice que cuando consultan a Dios, Dios le dice, lo que pasa es que Saúl mató a los gabaonitas y no se les ha hecho justicia. En otras palabras, la tierra, el cielo está demandando a la tierra que se haga justicia. Alguien tiene que pagar. Hay un principio en cuanto a la Torá y a la ley judía que decía, alguien tiene que pagar. Usted y yo somos salvos y somos libres de pecado, pero no fue de que nos dijeron, ay, ya no tiene pecado, fue que alguien pagó. Porque la justicia divina, alguien tiene que pagar. No se absuelve al pecador. Si un juez en la tierra dijera, no, todos los ladrones están perdonados, se vayan todos por ahí, no sería un buen juez. Alguien tiene que pagar por el daño hecho a los inocentes. Porque si fuera así, los ladrones van a decir, ay, pero qué juez tan bueno, maravilloso juez. Y los inocentes, ¿qué van a decir? Ay, pero ese juez, ¿y qué juez es este? Mató y lo perdonó, que se vaya por ahí. Y el muerto y la familia del muerto. Entonces el buen juez es el que establece, alguien tiene que pagar por el daño hecho. ¿Qué hizo Jesús? Como alguien tenía que pagar por nuestros pecados, porque Dios como juez no podía simplemente decir, ay, declárenlos a todos inocentes. No sería un buen juez. Alguien tenía que pagar por el pecado cometido, por el daño cometido. Entonces Cristo se ofreció para pagar por nuestros pecados. Somos libres, no porque Dios nos dijo, ay, váyanse y olvídense de todo lo que hicieron y tranquilo que nada ha pasado. No sería un juez justo. Él nos declara justos porque alguien ya pagó. Entonces, eso es lo que pasa. Porque arrastramos maldiciones. Nuestros antepasados dañaron gente, hicieron cosas horribles. Algunos, como eran tiempos de mucha brujería, muchas situaciones, se envolvieron en pactos, maldijeron gente. Algunos literalmente no mataron a alguien, pero fueron donde un brujo y dijo, mátame a la vecina. Y esa mujer murió, los hijos entraron en depresión, el hogar se fue a pique y hubo un daño tremendo. Y hemos conocido casos de personas que van donde brujería para matar a alguien, se muere la mamá, al rato la hija cae con la misma desgracia y los nietos con la misma desgracia y se mueren todos. Entonces cuando Dios pasa factura, de repente tú naciste en esta temporada y dices, porque a mí me persigue una maldición de pobreza, de desgracia, y qué es esto, yo no soy tan malo. Sí, pero tú tienes una tatarabuela que mató 5 y esos 5 dejaron un niño huérfano. No lo hizo literalmente con sus manos, pero fue y puso un trabajo de brujería y acabó con medio barrio. Entonces ahí es que comenzamos a arrastrar maldiciones. Ahora hay una buena noticia y en otro video te estaré hablando de cómo romper esas maldiciones, porque nuestro Dios siempre ha dado salida para aquellos que se vuelven a Él. Y oiga esto, no solo hay malas noticias, porque también las bendiciones se traspasan a nuestras generaciones futuras. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 7, del 9 al 15, conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Oiga qué lindo, la maldad Dios solo la visita hasta la 3ª y 4ª generación, pero las bendiciones Dios las visita hasta 1000 generaciones. Oiga qué tremendo, Dios está diciendo
Si tú eres justo, si vives en la tierra practicando justicia, si ayudas, si amas, si estableces cortes de justicia, si le sirves a Dios, yo voy a visitar las bendiciones sobre los tuyos hasta 1000 generaciones. De 4 a 1000 hay mucha diferencia. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros estamos alcanzando las bendiciones prometidas a Abraham, porque Dios prometió bendición para 1000 generaciones a causa de la justicia de un ser humano. Dios puede alcanzar a tu nieto, a tu tataranieto, a la cadena y seguir y seguir y seguir hasta 1000 generaciones. Entonces esto es algo maravilloso. Es triste para aquellos que tal vez están viviendo una vida de dañar a mucha gente y de destruir a mucha gente, porque saben que van a afectar a sus generaciones futuras, pero puedes frenar ahora. Ahora es una bendición para aquellos que hemos recibido al Salvador y que estamos por lo menos intentando tener una vida de justicia en cuanto a lo que se puede tratar en la tierra, para afectar positivamente a nuestras generaciones, para que Dios bendiga hasta 1000 generaciones por causa tuya. Así que adelante, se puede, no te desanimes. Si te das cuenta que estás enfrentando una maldición generacional, no te desanimes, Dios puede romperla. En el video siguiente te estaré explicando cómo romper maldiciones generacionales. Así que voy a orar por ti, por todas esas personas. Espero que hayas entendido. Hay situaciones que son tan graves y dañan tanto que la justicia divina tiene que cobrar un lapso de tiempo mayor al tiempo de vida que la persona va a tener en la tierra, y esa maldición se arrastra. Y hay cosas que hay que pagarle en la tierra, porque hay gente que van y en el infierno pues allá pagarán sus deudas, pero hay cosas que dice que el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Y cuando habla de recompensado está hablando, le será dado al justo lo que sembró, pero al pecador también en la tierra se le va a dar lo que sembró, porque hay deudas que tenemos que pagarlas aquí, porque Dios así le estableció, porque causamos mucho daño aquí, entonces también aquí debemos pagar algunas cosas. Y lamentablemente, gracias a Dios que es así, porque si nos la dejara toda para cobrárnosla allá, pues saldríamos mal en la deuda y sin oportunidad de enmendar. Porque ¿por qué Dios permite que hay gente que comience a pagar aquí? Para ver si abre los ojos y reflexiona y dice: Dios, te necesito, y hace un cambio. Porque si Dios le dejara toda la deuda para que la pagaran allá, pues allá, aunque quieran arrepentirse, ya no pueden. Entonces Dios comienza desde acá para que la gente levante la cabeza y pueda cambiar de vida y tenga la oportunidad. Voy a orar por esas personas que están atravesando por maldiciones generacionales, para que el Señor esté obrando en su vida, le esté dando la fuerza y desde hoy a hacer justicia para bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos los que vengan después de ahí, si Cristo no ha venido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora proclamamos tu palabra de bendición sobre cada vida que está en esta transmisión. Que sea tu gracia derramándose, que sea tu Espíritu Santo moviéndose. Aquellos que están pasando por maldiciones, arrastrando maldiciones de cualquier tipo, proclamamos la palabra de liberación, y que sea tu Espíritu Santo obrando de una manera poderosa en sus vidas, en el nombre de Jesús. Shalom, shalom.